Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Augusto y soy analista de inversiones acá en Capitalia y en el video de hoy vamos a revisar las diferencias entre la recesión y la depresión, ¿ya? Dos conceptos que probablemente han estado escuchando mucho este último tiempo, pero antes de ir directo al video les quería recordar que acá les dejamos un completo informe de lo que es la inflación, cómo nos afecta y en ese sentido los invito a descargarlo, los dejamos acá en la descripción del video. Vamos de lleno ya a revisar lo que es un poco esto que estamos comentando, ¿cierto? Las diferencias entre recesión, depresión. La verdad es que en este momento el mundo está en un momento bastante complicado debido a que se espera que de distintas zonas del mundo, valga la redundancia, ¿cierto? Empiecen a tener una contracción económica. ¿Qué significa eso? Crecer menos que el periodo anterior, que es el mismo periodo anterior. Así que en ese sentido, probablemente todos han estado escuchando mucho esto de que se puede venir una recesión, ¿ya? Y en ese sentido, acá empezamos revisando lo que es básicamente el ciclo económico. Ya esto se puede llevar tanto a empresas como también, por supuesto, a países. Y en ese sentido, lo que nos encontramos hoy en día es en un momento donde probablemente ya nos estemos acercando con pasos agigantados a que entremos en recesión. En la práctica, ¿qué es una recesión? Una recesión técnica es cuando el Producto Interno Bruto de un país o de una zona tiene una caída por 2 trimestres consecutivos. Esto es la famosa recesión técnica. ¿Ya? Antes de volver a este gráfico para comentar lo que es el tema de la depresión, les quería mostrar otro gráfico que es súper interesante. Esto lo pueden encontrar en nuestro informe, ¿cierto? De lo que está ocurriendo con el euro dólar. Y en ese sentido, acá lo que estamos viendo es el PIB de Estados Unidos, que si se fijan ya tuvo un primer trimestre negativo, por lo que si es que llegáramos a tener un segundo trimestre negativo, estaríamos entrando directamente en lo que es la recesión técnica. Más allá de esto, de que se concrete o no en este trimestre, ¿cierto? El trimestre que terminó ya hace escasos días, hace aproximadamente 10 días. Lo más probable es que ya con la fuerte subida de tasas que ha estado teniendo Estados Unidos y gran parte del mundo, exceptuando Europa, en algún momento probablemente se va a dar estos 2 trimestres que, como pueden ver, esto fue lo que ocurrió la primera mitad del 2020 cuando estábamos en pleno coronavirus, en pleno despliegue de lo que era la pandemia. Así que en ese sentido eso es lo que es la recesión y que probablemente todos han estado escuchando muchísimo, muchísimo tiempo. Ya, por otro lado, volvamos quizás al gráfico inicial que estábamos viendo. La depresión es algo mucho, mucho más profundo. Esto es cuando ya no es solamente 2 trimestres, sino que probablemente estamos hablando de años, durante mucho tiempo que se ve complicada la actividad económica, también viene acompañado de alzas en lo que es el desempleo, caída, ¿cierto? De la bolsa de manera muy, muy drástica. La producción industrial también se ve muy, muy impactada. Los intercambios económicos de distintos países se ven muy, muy complicados. Así que en ese sentido, la depresión, si bien no tiene una definición propiamente tal, sí podemos decir que la depresión es de una intensidad y de una severidad mucho mayor que la recesión. La recesión solo uno piensa en un par de trimestres, quizás cuando mucho un año, pero una depresión ya estamos hablando que es algo que se extiende mucho más en el tiempo, así que en ese sentido es algo que complica económicamente de manera mucho más extendida y no solamente alguna variable como el PIB, sino que se amplía a todas las variables macroeconómicas que nosotros podemos ver en los distintos países. También algo que es súper interesante y que diferencia la depresión con la recesión es que en la depresión también esto tiene una escalabilidad mucho más mundial, es más global, mientras que la recesión puede ser muy puntual, quizás en algunas naciones, la depresión suele ser algo que afecta al mundo como un todo. Así que en ese sentido, esas son las principales diferencias entre la depresión y la recesión. Por supuesto que no estamos planteando ni mucho menos que estamos entrando en un periodo de depresión, pero sí nos parece interesante marcar las diferencias, ya que probablemente ya sea este trimestre o ya de cara a la segunda mitad de este año empecemos a entrar en recesión en distintos países y por supuesto que Estados Unidos es uno de los países que si es que se llega a concretar
tal la recesión puede tener un impacto hacia el resto del mundo. Así que en ese sentido, esas son las grandes diferencias entre la depresión y la recesión. Y por último, también vamos a empezar a ver ahora quizás un ejemplo y que probablemente todos conocen, que fue la Gran Depresión del 1930. Pero antes de eso, también recordarles que acá abajo les dejamos un completo informe gratuito de cómo uno se puede beneficiar cuando los mercados caen. Ya algo que ha estado pasando este año, ¿cierto? La bolsa está cayendo y en ese sentido uno también se puede beneficiar, sobre todo en el trading, es de los productos que te permiten beneficiarte cuando los activos caen. Así que si que quieres enterarte más de esto, te dejo invitado a que descargues el informe completamente gratuito, insisto, para que revises cómo tú te puedes beneficiar cuando los activos caen, cuando los mercados caen. Como les comenté, quería comentarles también un poco lo que pasó en la Gran Depresión de 1930. Ya en este caso les tengo en el gráfico de lo que es el PIB de Estados Unidos, ¿cierto? Desde, como pueden ver, en el 1929 fue negativo, en el 1930 fue negativo, en el 1931 fue bastante negativo. Para que se hagan una idea, esto ocurrió en un entorno post Primera Guerra Mundial y en ese sentido la Gran Depresión empezó con el pinchazo de la bolsa, ¿cierto? De la bolsa norteamericana, en el conocido Jueves Negro, también hubo un Martes Negro. La verdad es que en un par de semanas la caída fue espectacular en la bolsa y en ese sentido ese fue el puntapié inicial a una depresión que se extendió prácticamente hasta el 1940 y en ese sentido fue un momento bastante complicado para Estados Unidos que terminó impactando, ¿cierto?, a prácticamente todo el mundo, Europa sobre todo, Japón en menor medida, y en ese sentido la Gran Depresión, como pueden ver, extendió la caída en el PIB, ¿cierto?, de Estados Unidos por incluso 4 años seguidos. Después vimos rebotes puntuales, ¿cierto?, también muy alimentados porque el efecto base era mucho más bajo, pero después en el 1937 la verdad es que continuó esta caída, también tuvo un año completo de caída, ¿cierto?, en el PIB. Así que en ese sentido, esto fue lo que provocó prácticamente una década perdida, ¿cierto?, para la renta variable y también para el crecimiento de Estados Unidos. Así que en ese sentido, esta Gran Depresión se terminó cuando ya empezó a entrar todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, que sin duda logró mejorar económicamente por la cantidad de producción que hubo que tener en el fondo para poder costear, ¿cierto?, lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que eso más que nada para que se hagan una idea, una recesión y una depresión siempre vienen después de un pic económico. Ya no es que vengan de la nada, sino que después de muchos años de auge económico, etcétera, muchos años muy buenos para la renta variable. En ese sentido, después viene una recesión y si es que esta recesión se extiende y empezamos a hablar de depresión. Y uno de los factores más interesantes también de la depresión del 1930 fue que el desempleo, si se fijan acá tengo un gráfico, se disparó brutalmente en Estados Unidos, también tenemos un gráfico acá en Canadá e incluso el desempleo en Estados Unidos llegó al 25% y le costó prácticamente 10 años volver al punto de inicio del 1929, así que fue algo que se extendió durante mucho tiempo y algo también bastante interesante de la Gran Depresión fue que ocurrió algo completamente distinto a lo que ocurre hoy día, ¿cierto? Los bancos centrales estaban bajando la tasa para intentar incentivar la economía, pero pese a eso la tasa de inflación iba cayendo año a año porque a la larga la gente no quería gastar plata, estaban todos cuidando su plata, valga la redundancia, así que en ese sentido esos son los impactos de una depresión económica, mucho más extenso que simplemente la variable del PIB y esas son las grandes... los grandes factores en el fondo que diferencian la depresión versus la recesión. Así que hay que estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que puede hacer el dato de PIB de Estados Unidos del segundo trimestre de este año, porque ya quizás podríamos empezar a confirmar una recesión técnica, pero por supuesto estamos a mucho de quizás entrar en alguna depresión. Así que eso con el video de hoy, eso es lo que les quería mostrar, un poco hacerles ver la diferencia de estas dos variables económicas, cómo se mueve el ciclo económico, insisto, esto afecta tanto a naciones como a empresas y en ese sentido la depresión es algo mucho más abrupto, mucho más extenso y que también tiene perspectivas globales, no solamente de una nación en particular. Así que en ese sentido, si te gustó el video,
Por favor, dale like, recuerda suscribirte a nuestro canal y también si es que te interesa hacer alguna cuenta de trading, puedes ir directamente a www.capitaria.com y desde ahí ya puedes empezar a completar tu perfil y también puedes escribirnos para que te contactemos con algún ejecutivo o analista. Así que espero que haya sido de su gusto. Nos encontramos en otro video y que tengan un excelente día. Un abrazo. Chao, chao.